Cordial saludo, tutor y compañeros. Adelante presentaremos la síntesis del diseño de la cercha para el grupo número 41, integrado por Alfonso Acevedo, Camilo Alberto Higuera, Manuel André Hernández y Gastón Garrido. Como podemos observar, tenemos una cercha tipo Pratt, la cual presenta las siguientes medidas: la longitud de cuerda inferior de 6 metros, longitud de la cuerda superior de 6.9282 metros. Se necesitan 7 cerchas, teniendo en cuenta que el área a cubrir es de 18 metros. Una vez realizados los cálculos, encontramos que para los tramos AB, BC, CD, DE, EF y FG, la longitud de cada uno de ellos es de 1,155 metros. Para los tramos AL, LK, KJ, JI, IJ y HG, tienen cada uno una longitud de 1 metro que equivale a la cercha inferior. Los tramos BL tienen una longitud de 0,577 metros. El tramo de K, 1,155 metros. El tramo CK, 1,55 metros. El tramo CJ, 1,527 metros. El tramo DJ tiene una longitud de 1,73, el cual corresponde al centro de la cercha. El tramo EJ tiene una longitud de 1,527 metros. El tramo EI y FI, una longitud de 1,155 metros, y el tramo FH, una longitud de 0,577 metros, siendo necesarios para la elaboración de la misma un total de 23,488 metros. Para dicha actividad se va a utilizar un perfil de ángulos enfrentados, el cual tiene una longitud L de 64 por 64 por 4.8 con un peso de 4.6 kilogramos metros. Ángulos enfrentados equivalen a una resistencia de 9.2 kilogramos por metro. Para la cubierta usaremos tejas Eternit número 6, dependiendo que se requiere cubrir los 3.46 metros de longitud de la cuerda superior, que tendríamos 2 tejas, y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha requeriríamos 3.43 tejas, para un total de 13.72, equivalentes a 17.66 kilogramos. Además tenemos que hallar la carga viva, que sería un equivalente a 70 kilogramos, equivalente a una persona promedio, y esto equivaldría a 14.272 newtons. Adicional, las cargas muertas de la estructura, que es el peso de la cercha más el peso de las correas más el peso de las tejas y la carga que nos haría el viento, nos daría un total de cargas muertas de 6.726.716 newtons, para un total de cargas de 21 kilonewtons, distribuidos en los nodos de la siguiente manera. Tendríamos el nodo A con 1.75 kilonewtons, el B, C y D, al igual que el EF, con una equivalencia de 3.5 kilonewtons, y el nodo G con 1.75 kilonewtons. Esto dividido en 6 tramos de 1 metro cada uno, para un total de 6 metros. Se realizarán el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de los nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas a cada nodo seleccionado. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de los mismos en la parte derecha tendrán la misma equivalencia en fuerza. Luego tomaremos la sumatoria de las fuerzas en X por derecha y en Y por arriba, donde supondremos
que los elementos son de tensión. Para esto siempre dibujaremos las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos, como se puede ver en el cálculo de las reacciones. Si el valor resulta ser negativo, significa que es compresión, y si es positivo, significa que es tensión. Adicional, colocaremos las ecuaciones X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y lo solucionamos por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan, eliminación en sistemas 2×2. Acá tenemos el desarrollo de cada uno de los nodos según lo mencionado anteriormente. Encontramos que el nodo A en su sección AB es compresión, AL tensión y así sucesivamente en cada uno de los 6 nodos, teniendo como resultado la siguiente tabla, donde encontramos que los nodos gemelos AB y FG, al igual que BC y FE, BK y FI, CD y DE y CJ y EJ son nodos que presentan compresión. Encontramos un elemento de amarre que es el nodo correspondiente a LB y HF y tendremos 5 nodos que presentan tensión, como se puede ver en la tabla. Seguido de esto calcularemos los esfuerzos para cada una de las barras de la estructura y lo clasificaremos como de tracción o compresión, según los valores de esfuerzo en una tabla de resumen, como lo podemos ver. Adicional, los factores de seguridad de las barras en tensión con su esfuerzo último a tensión para tener en cuenta la resistencia de influencia cedida. Como podemos ver, la fórmula, la gráfica de la parte derecha, tenemos los factores de seguridad de cada uno de los nodos gemelos. En la tabla podemos observar los factores de seguridad para los nodos en compresión con el criterio de carga crítica según las columnas de Euler. Y aquí tenemos al final la explicación de la sustentación del trabajo correspondiente a estática y resistencia de materiales. Buenas noches.